Nuevamente un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. En este video estaremos abordando la lección del miércoles 4 de febrero y jueves 5 de febrero. La fe de Cristo es el título de la lección para el día miércoles. Y la lección dice que no debemos pasar por alto el punto principal del apóstol Pablo. Y es que camino a Damasco, recordemos que él hizo un cambio de vida totalmente. Cuando salió de su casa, iba rumbo a Damasco para perseguir, golpear y si es posible hasta matar a aquellos que él consideraba herejes. No solamente llevaba el odio en su mente, en su corazón, sino que también llevaba cartas. Iba con toda la autoridad del Sanedrín y de las leyes romanas para perseguir y llevar ante las autoridades a aquellos que se estaban atreviendo a enseñar de que Cristo había resucitado entre los muertos y andaban anunciando que el que había sido crucificado en la cruz era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sin embargo, en el camino tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y allí hubo una transformación, un cambio radical en ese hombre llamado posteriormente el apóstol San Pablo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 9, leemos lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol San Pablo, seguro de su propia justicia, se fue a Damasco para hacer regresar al camino de la salvación de los herejes, de aquella secta del camino, como le llamaban en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 2. Pero entró a Damasco vencido por la justicia que proviene de Dios. Esa justicia que es por la fe en Cristo Jesús, como lo dice él mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol San Pablo, después de ese encuentro con Cristo, ya no confió más en su propia justicia, porque como nosotros bien sabemos también, es inútil confiar en nuestra propia justicia para la salvación. Según Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice que él anhelaba ser hallado en Cristo. ¿Qué implica ser hallado en Cristo? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo que tenemos cada uno de nosotros? En algún momento de la historia de nuestra vida nos encontramos con Cristo. Hay un antes, un durante y un después. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, ser hallado en Él, ¿qué significa para nosotros? De acuerdo a la teología del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1 y versículo número 30, estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, que es sabiduría, pasando por la justificación por la fe, que es la justicia de Cristo, y la preparación para el cielo, que es la santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que es la redención. Y lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 nos recuerda el santuario. El santuario tenía 3 departamentos. Cuando el israelita atravesaba por la puerta del atrio, lo primero que encontraba era el altar de sacrificio que simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Encontraba el lavacro que simboliza hoy el bautismo. Pero luego estaba el lugar santo, donde encontramos el altar del incienso, que es donde el sacerdote pasaba para interceder, conocido también como el altar de la intercesión. Y luego también encontramos la mesa con los panes de la preposición que simbolizan la palabra de Dios, el candelabro de oro con 7 brazos, 7 luces encendidas, que simbolizan también al Espíritu Santo. Así es que la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo son los 3 elementos para la santificación. Luego, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro de ella contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había florecido, un recipiente con maná, era el asiento de la misericordia donde la Shekinah descendía para llenar con su gloria y presentarse ante el pueblo de Israel y santificarlo.
En ese punto encontramos la glorificación, que será una realidad cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto temporal en eternidad. Y entonces será nuestra total redención. Así que el plan de salvación diseñado, entendido, predicado y hasta convencido para morir por él, el apóstol Pablo dijo que en Cristo Jesús tenemos justificación, santificación y glorificación. Bajo ese argumento, entonces el apóstol San Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y el versículo 10 que lo más importante para él ahora era no solamente ser hallado en Cristo, sino conocer a Cristo. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La pregunta más importante en esta lección del día jueves es, ¿cómo puedo yo llegar a conocer a Cristo? La lección de escuela sabática nos enseña 4 formas para llegarlo a conocerlo, para no solamente ser hallado en él, sino también conocerlo a él. Y en primer lugar, la lección dice que llegamos a conocer a Cristo cuando estudiamos su palabra. Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista David. Tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos porque ella alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, dijo el apóstol Pedro. Sécase la hierba, cáese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad, también dijo Jesús. Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Y el mismo apóstol Pablo en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. Pero también dice que llegamos a conocer a Cristo cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Recuerden que Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. San Juan 16 dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, pecado y juicio y que también nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos recuerda lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hablar, a la hora que damos un estudio bíblico, a la hora que predicamos, a la hora, en este preciso momento que estamos grabando este video. Es el poder del Espíritu Santo quien actúa en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo y quien nos resucitará a cada uno de nosotros en aquel gran día cuando Él venga con poder y gloria a esta tierra. Pero también dice que conocemos a Cristo cuando participamos en sus padecimientos. Para el apóstol San Pablo era de sumo gozo ser perseguido, encarcelado, azotado, pasar calamidades y problemas por causa de Cristo. Estaba tan obsesionado el apóstol Pablo que dice, yo me quiero parecer a él hasta la forma en cómo él murió, cómo él padeció. Para él era un privilegio sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la predicación de aquel que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero también dice que lo llegamos a conocer cuando proseguimos a la meta. El apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, dejando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta para alcanzar el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es como una carrera. Debemos tener clara nuestra meta. No vivimos para quedarnos aquí y disfrutar solamente de esta vida. Esperamos llegar a la resurrección de los muertos, dijo Pablo en Filipenses 3:1. Y es que nosotros no nos podemos dar el lujo, mis queridos hermanos, de perder de vista que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestro destino final es la Canaán celestial. Pero mientras ese momento llega, procuramos alcanzar aquello por lo cual Cristo, Jesús, me alcanzó a mí, dice Pablo en Filipenses 3:12. Jesús me alcanzó, dice él, para darme una ciudad, un premio,
una vida sin fin para que podamos vivir junto a Él. De manera que tenemos la hermosa oportunidad de que cuando Él venga, ser hallado en Él y vivir para conocerlo a Él. Y esta es la vida eterna, dijo Él, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a concluir este video leyendo una de las citas más preciosas que contiene Elena G. de White en el libro El conflicto de los siglos, que dice de la siguiente manera: el gran propósito que le constreñía a Pablo a avanzar ante las penalidades y dificultades debe inducir a cada obrero cristiano a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Se le presentarán atracciones mundanales para desviar su atención del Salvador, pero debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio que demande el logro de esta esperanza. El discípulo más humilde de Cristo puede llegar a ser un habitante del cielo, un heredero de Dios, de una herencia incorruptible e inmarcesible. Que esta cita pueda ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, a fin de que, convencidos por el Espíritu Santo, estemos dispuestos, mis amados hermanos, a darlo todo por causa de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Él también dijo que nadie que pone la mano en el arado puede volver a ver atrás. También el apóstol San Pablo dijo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía para retroceder, sino que puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta, nuestro destino final es la Canaán celestial. Nuestra mayor obsesión y felicidad es ser hallado en Él y conocerlo cada día más a Él. Que Dios te bendiga.